Pablito, gracias. Yo realmente quiero dar una gran felicitación a María Camila de las mejores charlas que hemos escuchado últimamente en los residentes en términos de forma y de fondo. Realmente muy completa, María Camila. Felicitaciones. Realmente tuviste la capacidad de explicar conceptos algo complejos de una forma un poco más sencilla y que realmente le lleguen al auditorio y eso lo lograste muy bien. En términos de forma y de fondo también la conferencia espectacular, creo que es el mejor regalo de cumpleaños que puedes tener hoy con esa foto tan bonita de Cali que nos estás compartiendo. Tocaste muchos temas importantes que sé que ahora más adelante lo van a resolver en el taller, pero uno de los que quiero resaltar muchísimo es que nosotros tenemos que tener presente cómo el volumen de distribución es uno de los factores más importantes que determina cómo está el antibiótico con los pacientes y cómo está en un momento dado la distribución, eh, la distribución que nosotros podemos llegar a tener frente a, al antibiótico en sangre, el efecto en los tejidos, el efecto en los diferentes objetivos terapéuticos que tengamos. Entonces, explicaste muy bien cómo se distribuye en el espacio intersticial y cómo en un momento dado ese factor no es un tema menor, sino que tenemos que tener presente que todos estos pacientes pueden en un momento dado distribuir esa cantidad de líquido al intersticio y tener dificultades pues muy serias en alcanzar metas terapéuticas de niveles séricos, por ejemplo. También la asociación de algunos antibióticos que se asocian con más lesión renal aguda, como vancomycin, por ejemplo, que es claro que existe 4 o 5 veces más riesgo de esa lesión renal aguda cuando se combinan. Entonces lo mencionaste muy bien e hiciste pues una muy buen resumen del tema. Felicitaciones nuevamente y esos eran mis comentarios, Pablito. Muchas gracias. Jaime, muchas gracias. No sé si el profe Perdomo, que es un abanderado del tema y pionero en la materia. Buenas tardes a todos. No, creo que es muy poco sin nada lo que hay que agregar, pues felicitar porque, como lo expresó Jaime, la presentación fue bastante completa en todos los aspectos, en la parte científica, en la actualidad y para mí también es algo muy importante en lo estético. Entonces, pues agradecerle a María Camila, felicitarla si se suma al hecho de que está de cumpleaños y pues darle las gracias porque creo que el esfuerzo que hizo debe ser recompensado por el aprendizaje que tuvimos el día de hoy. Profe, muchísimas gracias. Bueno, pues en principio, este es un tema del que sabemos que estamos muy atrasados en conocimiento y que todos estos principios fisiológicos nos ayudan mucho a tratar de escoger las terapias que podemos utilizar en pacientes críticos. Sin embargo, pues la evidencia detrás de todos estos ajustes, pues se ha quedado un poco retrasada, no le han dado suficiente valor, creo yo, desde el punto de vista, digamos, de ser un objetivo principal en los estudios de investigación. Obviamente, pues ustedes saben que estamos guiados un poco por la industria y ellos prefieren sacar nuevas moléculas para poder eh, obtener mejores beneficios, más que realmente usar las moléculas que hemos usado siempre y tratar de encontrarles usos más apropiados. Sin embargo, algunos grupos han hecho algunos esfuerzos, específicamente sobre todo con piptazo y carbapenémicos, algo de vancomicina, y pues los resultados en muchos escenarios han sido buenos. Desafortunadamente, en muy pocos escenarios han sido negativos y probablemente la mayoría de los que han intentado hacer alguna alteración o un cambio para pacientes críticos en antibióticos saben que en principio lo peor que puede pasar es que no sean compatibles los antibióticos o que la estabilidad no dé, pero de resto en general inclusive pareciera que ahorrará costos de enfermería y otro tipo de cosas que a veces tampoco tenemos como muy claros los médicos en cuanto al ahorro de tratamiento. Entonces, nada, pues la propuesta sería entonces que empezáramos a desarrollar el taller. El taller está un poco orientado a estas formas diferentes de administrar los antibióticos.
El primero, pues básicamente quisiera preguntarles que ustedes vieron que es como en lo que más pudo encontrar María Camila cosas, es en los potenciales beneficios y riesgos que podría tener administrar antibióticos dependientes de tiempo de área bajo la curva en infusiones prolongadas, sobre todo en relación con otros métodos para tratamiento de infecciones bacterianas en pacientes críticos y no críticos. Entonces, no sé qué encontraron, qué buscaron, qué vieron. Hola, ¿me escuchan? Sí, Juan, dale. Jennifer también que levantó la mano, pero dale, Juan, habla. Buenas tardes para todos. Juan Suárez, residente de la Universidad de La Sabana. Digamos que esta pregunta es muy interesante porque se puede abordar desde el punto de vista fisiopatológico, tal vez un poquito desde el punto de vista económico y del involucramiento de los demás profesionales de la salud que intervienen en el tratamiento médico. Desde el punto de vista fisiopatológico, me encontré un artículo muy bonito que es publicado en marzo del 2023, que es una revisión narrativa de metaanálisis. Entonces, este artículo es muy bonito porque incluye 7 metaanálisis, dentro de los cuales se identificaron 3 que se centraban específicamente en métodos de infusión continua, donde 2 de los cuales abarcaban todos los beta-lactámicos y uno que cubre meropenem, y 4 metaanálisis que incluyeron todos los tiempos de infusión. Como muy bien lo dijo Cami, pues digamos que lo voy a ir desarrollando a través de mi intervención. Una de las grandes dificultades respecto a la homogeneización de estos estudios es que en la literatura y en el ambiente médico se hablan de infusiones continuas de 12 horas, de 24 horas, infusiones extendidas de 4, de 6 horas, entonces eso limita un poquito la literatura. Entonces, básicamente, esta revisión narrativa y este abordaje de los metaanálisis nos permite o nos lo aborda desde 4 ópticas muy bonitas y la principal que ellos mencionan es la mortalidad en pacientes graves y no graves. La principal limitante que ellos encuentran en los pacientes pediátricos es que no hay ningún estudio en pacientes hospitalizados no graves. Por ende, pues digamos que parte de la pregunta desde la base de la literatura no se podría responder pues con un sustento científico y epidemiológico objetivo. Sin embargo, desde el punto de vista de los pacientes graves, de los 7 metaanálisis que se incluyeron, 4 de esos 7 informaron datos muy relevantes respecto al riesgo reducido de mortalidad en los pacientes que tienen infusiones continuas entre 12 a 24 horas. Todos tienen un índice de riesgo muy bueno, que oscila entre 0,7 y 0,8, con un intervalo de confianza que no cruza el universo y que nos habla pues de significancia estadística. Sin embargo, vale la pena mencionar que estos efectos de reducción de la mortalidad solo se ven y se pueden reproducir o tienen plausibilidad biológica en pacientes críticos y de que su etiología sea sepsis. Los 3 metaanálisis restantes que no evidenciaron un beneficio significativo en la mortalidad, pues netamente pues, estaban centrados en el uso de betalactámicos, a diferencia de los otros que estaban adicionalmente de los betalactámicos y también tenían los carbapenémicos. Desde otro punto de vista, también nos hablan de la curación clínica. De esos 7 metaanálisis, solo una revisión sistemática y metaanálisis de la literatura planteó una definición específica de curación clínica, que para ellos fue la desaparición de todos los signos y síntomas relacionados con infección entre de 7 a 14 días después de suspender el antibiótico. Sorprenden los resultados porque 4 de esos 7 metaanálisis informaron que hay mejores tasas de curación clínica, pues referidos como anteriormente se los había mencionado, en los pacientes que reciben infusión continua. Entonces, hasta el momento tenemos que los pacientes que reciben antibióticos en infusión continua, tenemos tanto reducción como de la mortalidad y aumento de la curación clínica, pues basada en el criterio que les acaba de mencionar. Por otro lado, pues también valoran otros criterios como es la erradicación microbiológica. De igual manera, 4 de esos 7 metaanálisis que involucraron netamente a pacientes con sepsis, como les había mencionado, se dieron cuenta que en betalactámicos y carbapenémicos como el meropenem, la infusión continua mejora significativamente la tasa de erradicación microbiológica. Entonces tenemos tres beneficios que nos proporciona la infusión continua.
Otra variable que se evaluó fue la duración de la estancia intrahospitalaria en la unidad de cuidado intensivo. No hubo diferencia en la estancia hospitalaria en los pacientes que reciben infusiones continuas versus infusiones extendidas o en bolos. Y otra, algo que muy importante que también mencionó Cami y pues que ella nos planteaba la barrera de la literatura es que hablar de la seguridad y la tolerabilidad de estas infusiones continuas realmente es muy difícil determinar desde el punto de vista científico, dado que hay pocas revisiones sistemáticas y ninguno de esos 7 metaanálisis abordó la seguridad y la tolerancia de las infusiones continuas de estos medicamentos. Sin embargo, pues digamos que en términos generales no hubo aumento o disminución de la presentación de eventos adversos. Y ya para finalizar, algo también muy importante que nos mencionaba Cami para llevar a casa es respecto al índice PKPD. Y es algo que me llamó mucho la atención porque Lee y colaboradores hizo una revisión sistemática, en esta sí es en adultos, en pacientes críticamente enfermos con infecciones respiratorias, y él plantea una hipótesis muy bonita y es porque en este grupo de medicamentos siempre hemos mencionado que haya porcentajes superiores al 50-70% de fracción libre de antibiótico sobre la MIC para que tenga esos efectos. Sin embargo, él encontró que no todos los pacientes que recibían infusión continua, a pesar de tener entre el 70 y el 100% bajo el área de la curva, no mostraban estadísticamente significativa. Pero él sí se dio cuenta que aquellos medicamentos, tales como las cefalosporinas, la piperacilina tazobactam y el meropenem, administrados en infusión continua con fracciones libres de antibióticos cercanas al 100% sobre la MIC, pues mejora la supervivencia de los pacientes. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, pues la literatura que yo busqué puede concluir que hay una disminución de la mortalidad, una disminución de la mortalidad, no hay alteraciones o estudios que sugieran diferencias en la seguridad y la tolerancia, no hay cambios en la duración de la estancia, sí nos aumenta la erradicación microbiológica y mejores tasas de curación clínica en nuestros pacientes. Eso tenía para compartirles el día de hoy. Juan, muchas gracias, muy completo. Jennifer. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jennifer Guijarro, residente de la Universidad de La Sabana. Bueno, yo también les traía un artículo que encontré publicado en el Journal de Critical Care Medicine. Este artículo fue publicado por Jason Roberts y colaboradores, donde es un metaanálisis de datos de pacientes individuales de ensayos aleatorizados sobre la infusión continua versus intermitente de los beta-lactámicos en los pacientes con sepsis grave. Este metaanálisis realmente es en pacientes adultos, pero podemos extrapolar pues, los datos encontrados. Pues sabemos que las infecciones graves en los pacientes críticos se asocian con una alta morbimortalidad y elegir el antibiótico adecuado es muy importante para garantizar que el espectro antibiótico abarque esos patógenos que ya conocemos o que son los potencialmente infecciosos, pero existe una incertidumbre sobre cuál es el método más eficaz de dosificación y de la administración de los fármacos. Sabemos que los betalactámicos se usan ampliamente para tratar pacientes en cuidado intensivo y son antibióticos dependientes del tiempo cuyo mantenimiento de concentraciones se mantengan por encima de la concentración mínima inhibitoria de ese patógeno para asociar a una máxima muerte bacteriana. Pero los pacientes en cuidado intensivo tienen perturbaciones fisiopatológicas que pueden reducir el tiempo de esas concentraciones, como lo hemos hablado en las charlas de las últimas clases. Entonces, lo que se ha demostrado es que la administración de antibióticos betalactámicos mediante infusión continua puede dar como resultados mayores concentraciones sostenidas del medicamento durante el intervalo de dosificación, y esto puede llevar a mayor destrucción bacteriana. Pero a pesar de esta aceptación clínica, la eficiencia de la infusión continua de
beta-lactámicos en los resultados centrados en pacientes como en la mortalidad realmente no se ha demostrado ampliamente en ensayos clínicos aleatorizados de alta calidad. Entonces ellos en este metaanálisis buscan comparar los resultados clínicos de los pacientes tratados en infusión continua versus intermitente de los beta-lactámicos. Ellos identifican ensayos clínicos controlados, realmente fueron 3, y dentro de estos 3 ensayos clínicos, los datos de 632 pacientes, y el resultado es que en comparación con la infusión intermitente, la infusión continua de antibióticos beta-lactámicos se asocia con menor mortalidad hospitalaria a los 30 días y con una curación clínica mayor en el grupo de dosificación continua, aunque pues realmente dicen que no fue estadísticamente significativo después de ajustar por gravedad. Ellos lo que encuentran es que los pacientes con mayor gravedad son los que más se benefician de las infusiones continuas, es decir, la sepsis grave, por ser adultos con escalas de Apache mayores. Adicionalmente, algo que me llama la atención es que ellos encuentran que los pacientes que reciben terapia de soporte renal pueden no obtener ese mismo beneficio significativo de la infusión continua, y ellos explican que estas implicaciones son biológicamente plausibles porque es probable que los pacientes que reciban terapia de soporte renal tengan una eliminación reducida del fármaco y por eso sus concentraciones séricas son más altas de antibiótico independientemente del método de administración de antibiótico que usted utilice. Además, ellos también indican que es probable que el impacto beneficioso de la infusión continua sea mayor en los pacientes que tengan infecciones por Bacillus gram negativos como Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii, que estos pacientes pueden tener concentraciones más altas de MIC, y respalda pues estos resultados que ellos se encuentran en su metaanálisis. Entonces, en conclusión, para este metaanálisis concluyen que realmente la infusión continua es beneficiosa versus a la intermitente cuando se trata de pacientes con sepsis grave con mayor índice de severidad que no reciban terapia de soporte renal. Jennifer, muchísimas gracias, muy claro. Creo que entre los dos han resumido un poco la información que tenemos. Sin embargo, nos llama mucho la atención de que no mucha gente todavía cree que esto ya debería ser un estándar de manejo. El doctor Perdomo pregunta en su chat si alguno encontró información sobre el impacto ecológico del uso de estas infusiones. Buenas tardes. Amelita. Pues yo no sé si sea el impacto ecológico, pero pues digamos que una de las cosas que sí encontré que pudiera ser, pues dentro de sus beneficios en el paciente de las infusiones prolongadas, es que uno también disminuye la necesidad de los accesos venosos centrales. Y con respecto a la pregunta del doctor Perdomo, pues también y hace que uno necesite menos preparaciones o tipos de concentraciones específicas para garantizar una estabilidad de los medicamentos. Entonces, pues era como, no sé si es en relación a lo que el doctor quiere, pero pues no sé, me parece a mí. Buenas tardes, yo encontré que una de las ventajas y que a nivel de la administración de antibióticos en infusiones continuas es que pueden contribuir a la reducción de aparición de resistencia bacteriana, porque si tenemos como son tiempo dependientes, si tenemos de forma continua la MIC, o sea, la fracción de antibiótico libre por encima de la MIC, entonces la probabilidad de que hayan cepas resistentes disminuye porque se erradican la mayor cantidad de unidades formadoras de colonias. Entonces, pues eso fue como lo que encontré, aunque in vitro no, lo que encontré en un consenso de administración de beta-lactámicos en infusión continua es que aunque in vitro no se ha demostrado la diferencia, se puede inferir
que sí puede haber un impacto a nivel de la generación de resistencia bacteriana. Muy bien, Erika, eso era. ¿Alguna otra pregunta acerca de antibióticos en infusión? Yo tengo una chiquita acá. Eh, Juan. Primero, pues nuevamente felicitaciones, muy buena la charla. Entonces la pregunta es la siguiente, ustedes tienen el paciente en unidad y lo tienen en infusión continua del antibiótico y lo van a mandar a piso, eh, y la enfermera de piso les pregunta qué hacemos con la infusión, ¿ustedes qué le dirían? ¿Qué hacemos con el antibiótico y ustedes qué le dirían? Esa es la pregunta número uno. Y la pregunta número dos, a ustedes lo llaman de piso preguntándoles por un paciente que no está para traslado a la unidad, pero pues que sí tiene una infección con uno de los antibióticos que ustedes normalmente utilizan en la en la infusión continua, le preguntan cómo le ponen el antibiótico y ustedes qué le dirían a esta persona. Yo creo que, pues digamos que a la luz de la evidencia actual, doctor, pues todos los estudios que están presentes sugieren que el efecto, pues de los efectos que hemos mencionado, de las infusiones continuas de los medicamentos que también hemos mencionado, vale la redundancia, se reservan a pacientes críticos. Y digamos que todos los estudios están extendidos a pacientes críticos en el contexto de sepsis grave. Entonces, en ese escenario, digamos que respondiendo a la primera pregunta, nosotros como médicos en formación y futuros intensivistas debemos fortalecer nuestras capacidades para romper esas barreras de estigmatización y prejuicios respecto a las infusiones de los antibióticos. Yo creo que sí, un paciente que traslademos desde la unidad de cuidado intensivo sí puede continuar manejo antibiótico con infusiones extendidas o continuas, según como lo vengamos manejando, sin que represente un riesgo para la salud del paciente. Y desde el otro punto de vista, el paciente que está en hospitalización, pues toca analizar cuidadosamente la historia clínica, porque dependiendo del escenario, como lo mencioné en uno de mis artículos citados, a pesar de que todos los betalactámicos y algunos otros antibióticos se puedan poner en infusión extendida, pues la literatura no sugiere que a pesar de mantener esa fracción libre de antibiótico por encima de la MIC, cercano al 100%, pues haya beneficio para el paciente. Entonces, digamos que respecto a la primera pregunta, sí, yo sí soy categórico en que sí se puede ir para hospitalización con infusión de antibiótico. Y respecto a la segunda pregunta de iniciar en bolos, en infusión extendida o en infusión continua, dependería de las características clínicas del paciente que esté en hospitalización. Brian. Mm, Yo iba a opinar, por ejemplo, en el caso que dice el doctor Juan del paciente que viene con infusión continua y por X o Y motivo en el piso no pueden mantener o bueno, no es el personal suficiente, aunque hemos visto que de hecho es mejor para las enfermeras. Lo que yo diría es que terminamos esta infusión pues que tiene colgada y continuamos con las dosis, o sea, a partir de que la termina, digamos, una vancomicina, a las 6 horas le pondría la dosis correspondiente pues en bolos. Lo que dice Juan, si uno ve que puede continuarla como estaba, pues la continúa, pero si el paciente ya es un paciente que va para piso, pues ya uno asume que ha superado su condición de gravedad y podría recibirla en bolos. Y con respecto a que si me llaman de piso y me preguntan cómo montar un antibiótico en infusión continua en el piso, pues digamos, uno debería, o nosotros ahí en el Hospital de la Misericordia tenemos muchas premezclas, pero para facilidad del colega que te está llamando a preguntar, le diría que prepare su dosis que tiene para cada cierto tiempo, por ejemplo, no sé, un cefepime cada 8, que lo diluya a una cantidad tal, por ejemplo, en 60 o en 100, y lo pase durante las 8 horas que va de dosis a dosis, como para no complicarle la vida y facilitarle y pues que el niño vaya recibiendo el antibiótico en infusión continua. Eso sería lo que yo pues le diría. Brian. Hola, Doc. Pues yo discrepo un poquito en la primera pregunta.
Porque digamos que dentro de lo que revisamos y lo que comentaron ahorita los compañeros, la efectividad de las infusiones continuas es más en el estado crítico del paciente, porque lo que busco es controlar de forma más rápida el inóculo para evitar la progresión del SIRS y toda la catástrofe pues, de la cadena inflamatoria. Si es un niño que ya está con criterio de irse a piso, es decir, que ya salió de todos estos factores farmacocinéticos con el volumen de distribución que ya está en mejor control, pues yo pensaría que ahí sí lo adecuado es pasarlo ya a una esquema de dosis un poco más usual, que sea más fácil de controlar en un ambiente no tan regulado, porque igual el riesgo o de lo que encontré es que el riesgo de las infusiones continuas es mantener niveles altos de la fracción del fármaco libre. Va a variar mucho dependiendo también de la unión a proteínas de cada tipo o de cada subgrupo de antibiótico. Entonces, para lograr cierto nivel de fármaco libre, puedo estar generando niveles muy altos de ese fármaco que se unen a proteínas. Y en el paciente, una vez empieza a mejorar esa unión a proteínas o empieza a mejorar la circulación o disminuir el volumen de distribución, puede aumentar mucho los riesgos de toxicidad. Por ejemplo, encontré en alguna de los artículos que pasaba mucho con piperacilina tazobactam, que una vez completaban los ciclos de infusión continua empezaban a haber falla renal. Inicialmente atribuían eso a la combinación con vancomicina, pero se dieron cuenta, digamos, al hacer el estudio de ramas, pues al separar las ramas, que por sí solo la infusión continua de piperacilina tazobactam, una vez empezaba la mejoría clínica del paciente, aumentaba el riesgo de falla renal. Ese era como mi comentario. Pamela. Pues yo opino que depende en la medida. Si el paciente ya se va a piso, pues en teoría su unión a proteína, su volumen de distribución, digamos, todas esas condiciones que en el paciente crítico estaban mal y que pudiera condicionar que el medicamento no funcione de la forma que uno espera, pues va a estar, digamos, que eso más estable y yo esperaría que esa respuesta fuera adecuada, pero en la medida en la que yo lo pueda medir. O sea, digamos, yo me sentiría tranquila con medicamentos como una vancomicina, por ejemplo, que sé que lo puedo tener disponible, la medición de la cantidad de medicamento que le estoy poniendo y tener unos controles adecuados. Y pues obviamente estar siguiendo la parte clínica del paciente, la diuresis, todo su estado general, que me pueda garantizar que ese estado, digamos, entre comillas, estable de su enfermedad y de su condición que ya ha evolucionado mejor, pues va a hacer que el medicamento funcione de la forma o no se vea condicionado a muchos factores que pudieran alterar su resultado, pienso yo. Y pues si el paciente se deteriora, o sea, así como le estoy dando la oportunidad al que se va a piso de continuar su terapia de forma adecuada como estaba y ya evolucionó a una forma a estar mejor, pues le doy la oportunidad también al paciente que si se deteriora en piso, pues empezarle la infusión continua desde el piso mientras puede estar en una unidad de cuidado intensivo. Gracias. Súper, hay una cosa de esto, y es más como de la metodología de lo que hacemos, y es que no necesariamente las preguntas y los cuestionamientos que uno se hace tienen una respuesta única. Y si ustedes se dan cuenta, y chévere todos los que participan, y ojalá siempre fuera así, las respuestas son variadas y no necesariamente hay una respuesta adecuada. Creo que los argumentos de Brian y los argumentos de Juan son completamente válidos ambos y eso es precisamente de lo que se trata, de buscar generar una discusión que nos permita tomar algunos factores, algunos elementos que nos ayude a tomar unas decisiones en el futuro. Entonces, pues muy chévere. Y la otra cosa que sí es súper importante y es precisamente de eso lo que se trata cuando lo aplicamos a la práctica es individualizar, pero teniendo en cuenta todos esos elementos y no siendo tan categóricos en las cosas. Entonces, pues creo que no hay una respuesta, pues yo por lo menos no la tengo, una respuesta única que yo le diga, oiga sí, oiga no. Creo que los elementos que han dicho son muy válidos para por lo menos en cada paciente tomar en qué es lo que yo puedo decidir. Jennifer. Hola, buenas. Bueno, precisamente pues yo iba a comentar sobre que para lo que he entendido realmente depende cada una de las personas, depende en el escenario en el que estemos, porque de hecho he encontrado artículos sobre el uso
de ceftarolina, sí, de betalactámicos, hasta en el ámbito extrahospitalario, es decir, en pacientes ambulatorios en los que por facilidad del grupo médico que no pueden asistir cada 4 horas, cada 8 horas para aplicar las 3 dosis necesarias, se le aplica una infusión continua y los estudios han demostrado que esas infusiones continuas son seguros en los pacientes ambulatorios. Entonces, no es un sí rotundo y no es un no rotundo, es un se puede hacer, se ha demostrado que es beneficioso, pero creo que depende de cada escenario en donde estemos y de la condición clínica del paciente. Claramente los estudios son categóricos en decir en que los mejores beneficios se obtienen en los pacientes que están en cuidado intensivo con sepsis grave, pero eso no quiere decir que los pacientes que tengan cualquier infección por algún germen que sea resistente, no se puedan beneficiar también de una infusión continua, por lo que ya hemos hablado y de hecho lo que nos comentó pues la doctora Erika, que me parece súper importante. Gracias, Jennifer. Digamos que, profe, perdón. Sí, yo sí creo que, pues, como hemos dicho, individualizar los pacientes, pero creo que para la mayoría de pacientes, por ejemplo, los lactantes, que no necesitan estar moviéndose, ni jugando, ni estar yendo de un lado para otro, la facilidad de que el niño durante su estancia hospitalaria te reciba el antibiótico en infusión continua y que eso me garantiza niveles de antibióticos todo el tiempo por encima de la MIC, pues tiene los beneficios que ya nos mostró Camila en su charla. La, el trabajo de enfermería con la mayoría de antibióticos que tienen estabilidades cercanas a las 24 horas, que por fortuna son buena parte de los antibióticos, se reduce notablemente. Yo no me imagino la felicidad que debe ser para una enfermera que uno le ordene una vancomicina que pueda estar colgada ahí 2 o 3 días y que la enfermera no tenga que hacer ningún ajuste en la bomba, sino simplemente cuando se acaba la infusión reemplazarla por una infusión nueva. Y para buena parte de los antibióticos, pues se reduce el trabajo notablemente. Los riesgos de manipulación de las vías se reducen, ¿sí? O sea, un niño que en vez de ponerle la vancomicina de infusión continua y reemplazar la infusión cada 48 horas, enfrentarlo al riesgo de que 8 veces en las 48 horas se realice una conexión, desconexión, limpieza, esas cosas, eh, reduce el riesgo de contaminación o colonización de los accesos vasculares. Y, ay, ¿qué más era lo que iba a decir? Ay, se me fue la idea que tenía. Entonces, Uy, profe. yo sí, sí, no, esto en un posturno y a estas edades ya, mijito, usted, entiéndame, por favor. Eh, entonces, en lo posible, un adolescente, un escolar que quiere desplazarse de un lado a otro en su habitación, pero que está, como decimos, colgado a la bomba de infusión porque el antibiótico está continuo, pues harto. Pero nosotros vemos que hay niños que pueden desplazarse con su atril y su bombita sin dificultades. Eh, pero yo sí creo, o sea, yo sí espero que si algún día necesito alguna administración de antibióticos, me pongan adecuadamente un bolo correspondiente al volumen de distribución que me han calculado y que si el antibiótico se beneficia de la administración en infusión continua, eh, me lo pongan. Ah, ya recordé. La posibilidad de que el cumplimiento de los horarios de administración de antibióticos cuando se ponen en bolos, ustedes saben que no es preciso. O sea, ustedes lo escriben en la orden médica cada 6 horas, pero en un piso donde hay 10 o 20 niños al cargo de una enfermera jefe, los retrasos entre la administración precisa de un antibiótico pueden ser tan largos como 2 horas de diferencia con respecto a lo que debería ser. Y con la infusión continua,
yo creo que ese riesgo se reduce porque apenas pita la bomba que se acabó la infusión, pues si está preparada la mezcla o hay premezclas como se está generando en algunas instituciones, pues es simplemente volver a arrancar una bomba de infusión. Bueno, como ven, es un tema súper interesante. En principio, la de gran dificultad creo que está en la educación de la gente y entender que esto probablemente en el peor de los escenarios es igual y probablemente, como dice el profe Perdomo, a la larga sea más lógico hacerlo en infusión continua. El problema es cuando usted lo manda a un piso donde nunca lo han hecho, entonces usted descubre que hacen cuánta variación se les ocurre y cuánta versión, muchas veces sin cargas y cosas que probablemente sí pudieran ser dañinas. Entonces creo que el error aquí es humano y el secreto estaría en educación. Pero parte del problema que tienen, y creo que no sé si lo vieron ahora que estuvieron buscando información de este tema, es que los textos guía, ninguno habla de esto. Y como mucha gente basa la mayoría de su práctica en guías de manejo, en libros de generales de taquetomos y libros de farmacopedia clásicos, pues ahí no encuentran esta información. Entonces es parte del motivo por lo que a veces en piso creo que hay tanta reticencia a utilizarlos. Pero yo también soy muy pro infusiones y creo que en principio no hay ninguna razón por la que no se pudieran usar en pisos o inclusive ambulatorio como estaba mencionando Jennifer. Pasando a otro tema, una cosa mucho más actual y que pues se ha vuelto casi que una frase trillada en todo lo que hacemos y con el cuento de la individualización. Pues una de las cosas que todos nos imaginamos es que la individualización pueda llegar a ser automatizada, porque en principio, si usted considera que hay suficientes herramientas para usted poder tomar una decisión individual, es porque tiene suficientes datos que podría en teoría programar en un sistema que le pudiera hacer un cálculo preciso de la farmacocinética de cómo se va a comportar ese paciente. Entonces, no sé si encontraron algo de sistemas automatizados de prescripción de antibióticos, qué usan, cómo están funcionando, qué, cómo son eso en la vida real. Ya digamos, no en lo ideal, sino en la vida real, cómo están funcionando, qué se están cogiendo, cómo lo están haciendo. ¿Nos parece que eso es lógico o no? Pamelita. Pues lo que yo encontré y entendí es que ellos, pues lo que están buscando es parte, poder encontrar como un punto de corte que sea responsable y que, digamos, de forma automatizada se diga cómo se puede ajustar los medicamentos. Entonces, lo que yo encontré es que se basan como en unos modelos estadísticos, que es el Bayesiano y el de Monte Carlo, que la gran mayoría de artículos en antibióticos sobre todo se basan en el modelo Bayesiano y que es que lo que habla es cuál es la probabilidad de que un evento ocurra según la frecuencia de lo que uno espera que pase. Entonces, y digamos que eso se basa también en una probabilidad condicionada, digamos que llevándolo como al contexto del paciente crítico, entonces, ¿qué tanto puede pasar que falle el medicamento si yo lo tengo en ciertos rangos y en ciertas características del paciente? Entonces, lo que entendí que usan es que yo le pongo dentro de las variables la concentración a la cual yo quiero que el medicamento se mantenga y le ponen una edad, pues la edad, la talla, el sexo, la superficie corporal, la función renal del paciente y la dosis terapéutica, como ya mencioné, a la cual yo quiero que el paciente esté. Y según a medida que el paciente va evolucionando, lo que yo vi es que más o menos hacen mediciones cada 24 o 48 horas de eso del medicamento que yo estoy viendo. Y va evaluando además también las características propias del individuo, de, por ejemplo, si está en sepsis, si está en falla renal, si la unión a proteínas, inclusive leí en otro lado, y con eso poder condicionar y hacer esos ajustes individualizados en subir o bajar las velocidades de las infusiones. Sin embargo,
pues digamos que dentro, el único artículo, bueno, no mentira, no es el único, pero el que encontré que iba como en contra de esto, o que no pudieron demostrar que fuera, digamos que mejorara esa seguridad o ese mantenimiento de la dosis del medicamento, fue en pacientes con hemodiálisis, que ellos hicieron el estudio con vancomicina y pacientes que estaban en hemodiálisis y vieron que pese a que a que lo trataron de mantener, no fue lo suficientemente predictivo el software y pues hubo bastante variabilidad en esas concentraciones de las dosis, pero pues tampoco hubo un efecto malo en que se bajó la dosis o el paciente tuvo dosis subterapéuticas. Eso es como lo que yo encontré más o menos que usan. Gracias, Pamela. ¿Alguno encontró alguna otra cosa o tiene algún comentario adicional? Brian. Hola, profe. Pues, profe, yo encontré varios artículos, decían que, o sea, como que hay mucha información de varios estudios clínicos que empieza a salir que cada grupo va montando sus propios software porque también se vuelve como algo del mercado. En donde más encontré que hay bibliografía, sobre todo con vancomicina, porque es lo que más rutinariamente medimos niveles. Generalmente niveles Valle, pero que muchos de estos programas de software que inclusive ya están en aplicaciones y todo para el uso diario y evalúan su efectividad en algunas series o ensayos clínicos y demuestra, digamos, efectividad para vancomicina asociándolo con valores de pico y valores Valle. Y lo que encontré que en general hacen los software es tratar de calcular con los parámetros antropométricos y con los parámetros de esos valores, cómo se van comportando en el tiempo, pues qué tan adecuada está el área bajo la curva y bajo eso pues se da la recomendación de ir o no alternando las características de la administración, las velocidades de infusión, los tiempos de infusión. Encontré un estudio realizado en Suecia donde trataban de aplicar su propio algoritmo, su propio software a la utilización de antibióticos en el paciente en UCI y mostraban efectividad en alcanzar los niveles digamos, por encima de la MIC adecuados para ciprofloxacina. Pero para los otros grupos de antibióticos, que eran vancomicina, meropenem y linezolid, no lograban, digamos, llegar a una diferencia estadísticamente significativa con el uso sin la aplicación. Lo que justifican, digamos, varios de los artículos que encontré es que pues, estos software todavía están en desarrollo y tienen que ir ajustándose a las características específicas de cada grupo de antibiótico, pero que en los que más tienen evidencia, como la vancomicina, sí demuestran los estudios que aplicarlo al uso diario del manejo de pacientes críticos sí mejora los tiempos de administración de antibiótico y de resolución del inóculo bacteriano. Muchas gracias, Brian. Muy claro. Bueno, pues en principio, si ustedes lo piensan, pues el problema que van a tener todos esos sistemas automatizados es qué información le damos del paciente que sea, digamos, suficientemente confiable para que la máquina pueda hacer un ajuste. Entonces, claramente tener nivel del antibiótico es uno de los efectos que ayuda bastante porque les va a mostrar la tendencia en el tiempo y cómo ajustarlo. Pero el otro problema que tenemos grande es que en el paciente crítico hay muy amplia variabilidad. De hecho, pues uno ve que un paciente estaba orinando bien temprano, luego dejó de orinar, luego ahora está más hinchado, ahora me parece que está hipotenso, ahora lo que voy a hacer es ponerle un vasodilatador. Y en principio, pues eso hace que ningún modelo que ustedes puedan crear matemático va a poder llegar a predecir en la medida en que no tenga suficiente información. Entonces, creo que parte del problema es que todavía no tenemos ni muy claro qué variables lograr medir de forma continua en un paciente crítico para tener suficiente información de saber cómo va a predecirse el nivel. Entonces, creo que probablemente ese va a ser el gran problema que van a tener todos los sistemas automatizados de modelar. Yo la símil que les hago es como cuando trataron de modelar el COVID. Pues máquinas para modelar había un montón, pero pues ninguna le pegaba en fondo porque no tenían suficiente información. Entonces probablemente más que modelar, lo que se terminará haciendo es ajustando los niveles. Entonces usted le sube un poquito, le baja un poquito y vuelve y mide.
un poco con lo que hacemos en pacientes críticos. Miren, si ustedes lo piensan, en los medicamentos donde logramos ser más precisos en la individualización de los pacientes es en aquellos en los que tenemos una respuesta objetiva, ojalá rápida, para poder ver qué estamos haciendo. Entonces, probablemente más que sistemas automatizados de modelamiento y predicción, lo que van a hacer es modelos de medición continua o bastante frecuente de niveles para poder ajustar los antibióticos. Eso creo que será el futuro de esto más que la automatización. Pero pues obviamente esperaremos a ver qué pasa. La información que ustedes tienen es la misma que tenemos todos, creo, que es estos intentos de hacer softwares tratando de modelar estas cosas y sobre todo en Bancomicina, que es donde hay niveles. Bueno, finalmente la tercera pregunta pues va muy ligada a una cosa que es muy importante que recuerden en pacientes críticos, sobre todo en estos medicamentos betalactámicos, y es según qué circunstancias y qué hallazgos clínicos consideran las dosis de carga en pacientes pediátricos críticos. ¿Cuándo se ponen, cuándo no se ponen, qué se ajustes se hacen, cuándo es de concentración, cuándo es de tiempo? Los oigo. De acuerdo con la apreciación de Eliana. ¿Ninguno va a contestar? ¿Está? ¿Continúa? Ah, Pamela. Eliana. Yo. Entonces, pues lo que yo encontré como basada en la parte de fisiología es que idealmente siempre que se vaya a usar una infusión continua, se deberían usar dosis de carga porque va a disminuir ese tiempo de llegar a la concentración máxima y en la medida en que va bajando el medicamento, pues ya con con la unión con la infusión continua, pues yo voy a mantenerme esas concentraciones por encima de la MIC ideal que debería usarse en pacientes, pues como ya lo hemos mencionado, en enfermedad crítica, eh, pues para alcanzar estas concentraciones de una forma más rápida y óptima y poder modular toda la respuesta. Em, bueno, y que hay que tener también en cuenta dentro de esas características del paciente, cuál es el sitio de infección, porque digamos que sitios de pobre penetración, pues digamos también se van a ver sobre todo más beneficiados con este tipo de administración de medicamento y haciendo como una precaución sobre todo en pacientes con falla renal, hipovolemia, choque y disfunción hepática, porque podemos estar como en ese rango de poder llegar a dosis tóxicas mucho más rápido. Eh, y lo otro, pues también, pues digamos que ya lo hemos mencionado en varias de las charlas, pero pues de lo que hemos mencionado durante el día y es pues siempre estar pendiente de la concentración de albúmina, el peso corporal y las características de la medicación frente a ante a estas circunstancias y tener en cuenta, digamos, dosis dinámicas y no estáticas. Y lo otro es en pacientes, digamos, que también tienen gérmenes resistentes, pues es un mecanismo que permite llegar a esas dosis máximas altas y esas mix, mantenerlas rápido. Sin embargo, yo ahí pues quería aprovechar la pregunta y es que digamos, una duda muy grande después de tener la revisión y de uno también enfrentarse a los pacientes, pues es en parte también, yo traté de buscar una forma de decir, bueno, como usted también mencionó, los libros dicen, vamos a dar una dosis, ¿cierto? Pero pues todavía no está claramente estipulado cuánto debe ser esa dosis de carga. Y digamos en ese contexto de yo tengo mi paciente que está choqueado, que de pronto tiene condiciones de órgano, de disfunción multiorgánica, realmente cuál es esa carga segura, tengo una gran duda respecto a eso. Y lo segundo también es, listo, el paciente tiene disfunción orgánica y yo tengo que ajustarle la dosis y está en infusión continua. Y como usted dice, uno va y revisa los libros de ajuste renal y se basa en la dosis bolo. Entonces dice, bájele o dele la dosis toda en las 24 horas. Y pues eso es lo que yo estoy haciendo con la infusión continua. Entonces digamos que
tengo esas dos grandes dudas respecto a el manejo de los antibióticos en infusión y el bolo, y es realmente cuánto es el bolo según la dosis que yo voy a administrar y cuánto yo debería, porque digamos que uno dice, bueno, démosle la mitad, o cuánto es ese rango para yo no irme al otro lado de estar dando dosis subterapéuticas, sobre todo en medicamentos que yo no puedo medir. Eso es lo que a mí me afana con eso. Gracias. Gracias, Pamela. Muy buenas preguntas. Eliana, primero. Voy. Buenas tardes. Bueno, en esa pregunta, como podemos darnos cuenta, y bien nos dijo a través de la charla, hay que tener en cuenta las características de los medicamentos, ¿cierto? Y es por eso que juega un papel muy importante, digamos que el logo de P, que es el coeficiente de partición de los medicamentos, y determinar si son hidrofílicos, ¿cierto? Como los aminoglucósidos, los betalactámicos, que en este grupo están bien estudiados, y la distribución tisular, que puede estar limitada al espacio extracelular, como en sepsis, por ejemplo, como nos explicaron en la charla. Y el incremento, pues, es necesario de la dosis de carga. Entonces, ya hemos conocido muchos factores patológicos y fisiológicos que afectan la distribución del fármaco, además que incluyen el gasto cardíaco, qué sé yo, el flujo sanguíneo regional y los estados de enfermedad que aumentan los volúmenes de distribución, entre eso, pues, o disminuye como la sepsis, la fuga capilar, el tiempo prolongado de una derivación y que los medicamentos hidrófilos tienen un volumen de distribución pequeño, por lo tanto pueden requerir o necesitan una carga para ser eficientes, ¿cierto? Comparado con los fármacos que son, por ejemplo, lipofílicos, que tienen un volumen de distribución mucho más grande. Entonces, otra cosa es la unión a las proteínas, que ya lo hemos mencionado varias veces, y recordar que los niños tienen un desarrollo y maduración que pueden contribuir a la variabilidad farmacocinética. Entonces, por ejemplo, cuidado crítico, la propia enfermedad crítica, el estado inflamatorio, el aclaramiento renal, el ESMO. Un ejemplo muy bonito es el ESMO, que el volumen de distribución, digamos que es inversamente proporcional relacionado con la edad de los pacientes. Entonces, a menor cantidad de volumen sanguíneo circulante, pues la hemodilución inducida por el ESMO tendrá mayor impacto en los niños más pequeños, ya que si bien es cierto, pues obviamente tienen mayor agua corporal que los mayores. Entonces el volumen pues se ve afectado. También encontré que para lograr una concentración terapéutica deseada rápida, en este grupo de pacientes que ya conocemos críticos, suelen usarse las dosis de carga. O sea, para determinar la cantidad de ese fármaco que se va a administrar, digamos que debemos considerar el volumen en el organismo en que se distribuirá el fármaco. Y se describe, pues, obviamente, calculándolo, multiplicando por la concentración deseada y la dosis de carga. Una administración rápida de dosis de carga completa puede producir una concentración máxima inicial elevada que provoque toxicidad. Es por eso que algunas partes donde leí decía que uno debe conseguir la dosis según la vida media, e incluso en otras decían mayor o igual al 50% que le corresponde en 24 horas. El problema es que puede, pues, evitarse también, ellos dicen que la dosis de carga puede evitar la toxicidad dividiéndola en dos dosis o modificando la velocidad del acceso de la circulación. Por ejemplo, administrando el fármaco en infusión o aprovechando un acceso más lento o en otras vías, por ejemplo, oral o endovenosa. Y recordar pues que los efectos extracorpóreos, por ejemplo, en meropenem, ¿cierto? En la terapia renal, pues tiene un aumento de aclaramiento que produce la necesidad de aumentar la dosis y frecuencia, pero en hemo es prácticamente secuestrado en mayor del 40% por las membranas. Entonces hay que considerar sí o sí la dosis de carga y la perfusión continua. Encontré un estudio que, bueno, nos habla de la farmacocinética del meropenem en pacientes sépticos, niños, y que fueron sometidos entre grupos, sometidos a ESMO, a terapia de reemplazo renal, y no ESMO ni terapia renal. Y utilizaban una dosis de 20 miligramos por kilo en infusión en la primera hora. Estos pacientes, pues, los evaluaban en el tiempo y la farmacocinética, digamos, del meropenem no cambió significativamente en los niños con sepsis que tenían excelente estado nutricional en el ingreso a la UCI en los 3 grupos. Y
pues decían que no podía ser necesario ajustar las dosis de estos pacientes, pero sí hubo significancia estadística en el aclaramiento del grupo de terapia renal y también en el área bajo la curva de la concentración tiempo plasmática. Entonces, eso pues obviamente hay que tenerlo presente a la hora de conocer los parámetros farmacocinéticos para las infusiones de los pacientes, dependiendo de los medicamentos. Y los beta-lactámicos, pues evidentemente en una fase temprana de sepsis, otro estudio que encontré, que es un estudio, pues un protocolo en el cual lograron una concentración objetiva en los pacientes que llegaban con sepsis y el objetivo de ellos era utilizar dosis súper óptimas, digamos, con el fin de lograr la concentración objetivo antes de las 24 a 48 horas, como por decir, por encima del umbral objetivo. Sin embargo, pues obviamente los pacientes beta-lactámicos, que sabemos que son tiempo dependientes, etcétera, lograron conseguir casi en el 60% de los casos la dosis óptima en estos pacientes, pero eso no disminuyó la estancia hospitalaria ni tampoco la mejoría de los pacientes. Y por el contrario, algunos otros medicamentos, como la piperacilina, ameritaron pues dosis mucho más altas y el riesgo siempre ha sido la nefrotoxicidad, la toxicidad de los medicamentos, en especial del meropenem. Entonces, no es utilizar dosis por usarlas, sino individualizar los pacientes. Eso fue lo que encontré. Muchas gracias, Eliana. Muy clara tu búsqueda. Bueno, pues a tu pregunta puntual, Pame, pues como tú viste, es bien difícil de contestar. Creo que Eliana te mostró algunas de las respuestas. Yo en mi cabeza lo que hago es 50% de la dosis de los betalactámicos, el de vancomicina ya está más o menos claro, es 30 por kilo, y toca pasarlo por ahí en unas 3 horas para que no vaya de hombre rojo. Y lo del ajuste de la forma renal, sí, no tiene una forma muy clara. De hecho, ustedes saben la discusión que hemos tenido o tendremos más adelante también, es que en los pacientes críticos la depuración renal de la creatinina probablemente no es real, tendrían que hacer una depuración más bien de orina a periodos cortos, como propone el profe Perdomo. Yo en general me guío mucho más por lo que orina que por lo que tenga la creatinina en ese momento, sobre todo porque estoy imaginando que la creatinina sucedió hace 48 horas, y con eso intento hacer los ajustes, pero no te puedo decir que haya una forma fácil. Cuando ya uno está muy enredado, generalmente pues pasas a bolos e intentas hacer lo que dicen los libros, pero pues cualquier decisión que tomes no tiene suficiente fundamento para ajustar. No sé, profe Perdomo, que tiene también más experiencia. Sí, yo creo que hay que ponerle lógica. Entonces, lamentablemente, los estudios de ajuste en función renal están casi todos en pacientes que no están en estado crítico. Y en general, los ajustes que nos sugieren es por aumento de frecuencia, por disminución de la frecuencia y por reducción de dosis. Entonces yo de manera práctica intuyo que una manera de hacer el cálculo es ver que si la reducción total de la dosis corresponde a un 50 o un 75%, hago ese cálculo y hago el ajuste de la infusión continua diaria con base en eso. ¿Sí? Por ejemplo, dicen que el meropenem, por lo que tiene ausencia de función renal, le van a dejar la mitad de la dosis cada 12 horas. Eso pues termina siendo que voy a colocar el 25% de la dosis total con relación a un paciente que tiene función renal y una condición de no enfermedad crítica. Entonces, si por ejemplo, para el paciente el cálculo inicial, si fuese sano, serían 4 gramos, pues termino convirtiendo en esa dosis en 1 gramo y yo sí prefiero dejarle 250 miligramos en infusión continua cada 6 horas para hacer una simulación parecida al ajuste que recomiendan los que conocen.
lo ideal es pues tener mediciones de niveles de antibióticos. Entonces con vancomicina es fácil, que es uno de los antibióticos que más usamos. Las demás betalactámicos, digamos que la preocupación debería ser un poco menor porque afortunadamente la mayoría de los antibióticos, si se nos va un poquito la mano en dosis, el daño que hacemos es poco. Posiblemente cefipime sería uno de tener en consideración especial por el riesgo de neurotoxicidad. Pero si yo creo que, por ejemplo, una, una ceftazidime, por ejemplo, eh, se me va un poquito la dosis, creo que no va a haber inconveniente, más me da temor de que los niveles no se alcancen. Gracias. Bueno, muy bien. En aras del tiempo creo que vamos a dejar por acá. Creo que ha sido un taller muy interesante. Creo que este es un tema que desafortunadamente desde hace rato venimos insistiendo y creemos que la literatura todavía no ha sido lo suficientemente enfática en la utilidad de estos esquemas. Esperamos que les haya dejado por lo menos la inquietud y ojalá en sus centros se empiece a pensar en esta forma de trabajar. María Camila, de nuevo felicitaciones, feliz cumpleaños y nada, nos estamos viendo.